Atención con esta alerta, no son solo alimentos los que se guardan sin uso en depósitos del Ministerio de Capital Humano. La ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, acaba de publicar: la parálisis de la política social, mezcla de incapacidad, ignorancia y crueldad. Y si el Ministerio de Capital Humano le explica a la sociedad que también tiene arrumbadas 50 camionetas 0 kilómetros que fueron adquiridas para asistir a las necesidades de los Ministerios de Desarrollo Social de cada una de las 23 provincias argentinas y del gobierno de Ciudad de Buenos Aires, y para ser entregadas a Cáritas. Y publica además, Paula, esta foto en referencia a las camionetas. Sí, que son las imágenes de las camionetas que está denunciando Victoria Tolosa Paz, que están en estos depósitos, ¿no?, del Ministerio de Capital Humano. Te digo, Rubén, que no es lo único. Nosotros el viernes a la noche, en Minuto Final, hicimos un relevamiento de información pública que hay sobre lo que tiene el Ministerio de Capital Humano. Y había desde telas para guardapolvos, litros de agua mineral, tirantes, por ejemplo, que se pueden utilizar de madera en cualquier situación de emergencia, como las que ya hemos visto que hubo con las inundaciones en Concordia. Imagínate, Pau, si estas camionetas 0 kilómetros no podrían ser destinadas. Estuvimos más de una semana en las inundaciones en todo el litoral, con lo que ocurre también en la provincia de Misiones, ¿no? Si querés enviar para asistencias a la cantidad de trabajadores que están con salarios mínimos, que no llegan a fin de mes y tenés que llegar a algún tipo de asistencia por el Estado Nacional, están guardadas ahí. Totalmente. Y te decía, había hasta telas para guardapolvo, digo, son una cantidad enorme de cosas que tiene el Ministerio de Capital Humano, porque la idea es que todo eso se pueda repartir. A ver, hoy le dicen Capital Humano porque este es el concepto que tiene Javier Milei, pero estamos hablando de el histórico Ministerio de Desarrollo Social. Claro. Ese lugar desde el que hace décadas iba la gente cada vez que tenía algún tipo de necesidad y encontraba en ese Ministerio de Desarrollo Social una respuesta. Bueno, hoy no solo no encuentra una respuesta, sino que además lo que tenía ese ministerio está siendo incautado por las autoridades de este ministerio, que tienen todas estas cantidades de cosas y no las ponen a disposición de quienes son los verdaderos acreedores de todo esto, que son aquellas personas que necesitan hacer uso de alguno de estos recursos. Reiteramos siempre y volvemos al punto de partida: 5.000 toneladas de alimentos que el gobierno no quiere entregar, que dice que no lo va a hacer aún a pesar de esta orden judicial del juez Casanelo, que le da 72 horas para que lo empiecen a hacer, y una respuesta completamente despiadada por parte del Gobierno de la Libertad Avanza, que lo que dice es que no solamente no lo va a entregar, sino que además va a apelar y acusa a la justicia de estar intrometiéndose y violando la división de poderes. Le dice al juez que es antidemocrático, Rubén, en el comunicado que emitieron hoy más temprano. Y atención, porque además en esta publicación Tolosa Paz dice: nos enteramos todos que el gobierno acopia sin razón y explicación alguna más de 5 millones de kilos de alimentos. También, y agrega, sabemos que hay herramientas, elementos para atender la urgencia en temporales y tragedias naturales, guardapolvos, útiles escolares y tantas otras cosas que los argentinos necesitaron en muchas situaciones en los últimos meses. Ya hay 2 pedidos en la justicia por los alimentos, las 5.000 toneladas. Uno para que en el plazo de 3 días el gobierno nacional presente un informe, estado de los alimentos y su distribución. ¿Qué comunicó el gobierno? Que va a apelar esa medida. ¿Qué significa esto? Se patea en la justicia. Los alimentos siguen en ese lugar. Y recién lo adelantaba Vanessa Petrillo, otro revés para el gobierno, otro juez lo que pide es un amparo colectivo, que se puedan agrupar en varias denuncias para marcar esto. Nos preguntábamos nosotros cuando nos enterábamos de los alimentos si no había un fiscal que podía actuar de oficio. A esta hora tiene que haber un oficio de la justicia y abrir los galpones de Capital Humano. Dirigirse en ese lugar para inspeccionar en qué estado son camionetas 0. Mira, ese es video también que publica Tolosa Paz, cuando en noviembre del 2023 se entregaban 50 camionetas 0 kilómetros con destino de recorrer el país, de llevar asistencia de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy, de Capital Humano, que si hay algo que no tiene en todo esto, es humano. Lo vemos en cada uno de los hechos. Sí, y pensá que la resolución que nos estuvo compartiendo Vanessa
no solamente habla de que la disposición de que se haga entrega de estos alimentos en las próximas 72 horas, sino que pregunta algo que es muy importante, y es cuándo vencen esos alimentos. Claro. Porque lo que reveló el pedido de información pública que hicieron nuestros colegas, compañeros del Destape, es que esos alimentos, si fueron adquiridos en la gestión anterior, entonces están próximos a pudrirse. Y la verdad es que en una Argentina con un 55% de pobreza, datos de la UCA, digo, no, para que son, pared, que son los que antes eran respetados, ¿no? Sí. Digo, con casi un 55% de pobreza según la UCA, tener 5.000 kilos de alimentos al borde de la putrefacción, la verdad es que es criminal, ¿no? Por eso lo que pide Casanelo en esta resolución es que también se informe cuándo se van a vencer, porque no solamente te están pidiendo un plan para que los repartas en 72 horas, sino que informes en qué estado está esa comida para poder hacer algo que sea realmente eficiente. Porque si no, entre que das la orden, te dan un plan para repartirlo y demás, ¿qué termina llegando a los lugares, a los comedores? Bueno, esta es la discusión. Esta es la discusión que estamos teniendo en la Argentina. A mí siempre, Rubén, me parece importante el contraste. Esta es la discusión que estamos teniendo en la Argentina, que es el gobierno no le quiere dar esta comida a los comedores, mientras el presidente Javier Milei se está subiendo a un avión para ir a hacer, no sabemos bien qué, a los Estados Unidos, a seguir sacándose fotos. Y esas inversiones de las que hablan, que serían las que justifican el viaje y lo convierten en un viaje de Estado, nunca terminan llegando. Habrá que ver cuándo efectivamente llegan. Pero hay como dos realidades, ¿no? Las que se están viviendo en este momento. Una que necesita el presidente Javier Milei, que se presenta como el segundo líder mundial, lo dijo el sábado en Córdoba, en el fallido Pacto de Mayo, convocando al Consejo de Mayo, y esta Argentina que te mostramos todos los días, la tuya, la del bolsillo, y mirá esas dos primeras imágenes, donde dice Villa Martelli, ya no es un recorte periodístico, es un expediente judicial. Esas imágenes tramitan en la justicia. Esas imágenes son investigadas por la justicia, que le pide al gobierno que en los próximos 3 días diga esa cantidad de alimentos que está en Villa Martelli o en Tucumán, por ejemplo, en diferentes depósitos, cuál es el destino, cuál es la fecha de vencimiento. A lo sumo es un pedido de informe que pide la justicia, pero ahora se presenta otro con un amparo colectivo. Y lo que nos acabamos de enterar, había detalles, y lo adelantaba Paula, también de útiles escolares, de herramientas que estaban en depósitos, que hay 50 camionetas, 0 kilómetros, las tradicionales de un Ministerio de Desarrollo Social, hoy de Capital Humano. ¿Sabés qué finalidad tienen de asistir? Son camionetas a disposición de las diferentes circunstancias que puede tener el país. El litoral sufre las consecuencias de las inundaciones. ¿Se acuerdan los testimonios de gente que no tenía frazadas, que perdieron absolutamente todo? En esas camionetas llegan las donaciones. Donaciones que, por ejemplo, se hacen en las casas de las provincias. En ese caso, si hablamos de Corrientes o Entre Ríos, en la ciudad de Buenos Aires, estas camionetas trasladan, cumplen esa función, la de asistencia social. Están ahí, en el depósito, nuevas. Y quiero retrotraerme a algo que nosotros revelábamos la semana pasada acá, porque la excusa que da el gobierno para no entregar estos alimentos es que estos son alimentos que están reservados para catástrofes climáticas. Ya tuvimos 2. Por lo menos. Todos los días lo mostramos acá. Ya tuvimos 2 por lo menos, y esa comida, esos recursos que tiene este Ministerio de Capital Humano podrían haber sido de verdadera utilidad. Vamos al 23 de febrero, parte del Ministerio de Capital Humano lo que decía es que estos alimentos no se iban a entregar porque ellos iban a hacer un cambio en la forma de distribuir recursos a los comedores alimenticios. En consecuencia, lo que dicen en conferencias de prensa y demás es mentira, porque ellos ya tenían pensado no tocar esos alimentos, y si efectivamente esos alimentos los iban a dejar, si querés, como backup para catástrofes climáticas o para situaciones de extrema necesidad, ya tenemos delante de nuestros ojos por lo menos 2 en Bahía Blanca, Concordia, donde esos alimentos, donde esos recursos no fueron utilizados de esa manera. ¿Qué es lo que quiere hacer el Ministerio con eso? Dejarlos que se pudran, Rubén. No le importa, quieren que se pudran. Lo vamos a